partir con Nicole, que está aquí ya con nosotros. Les cuento que este programa lo auspician Ángel Hey, ya saben, corredor muy efectivo, remodeling, disponibles puros profesionales para remodelar su casa en un montón de temas: pisos, pinturas, muebles de cocina, arreglos mayores con arquitectos, etcétera. Y el método EVE para eliminar la barriga, la celulitis o las estrías, con un método traído desde Corea del Sur que está hecho para eso. Locales en Vitacura, Concón y Los Ángeles. Y vamos a partir con el ministerio, con el gabinete, del cual seguro Nicole tiene más antecedentes que yo. Claro, ayer fue la ceremonia. Algunos planteaban que por qué no la había postergado para después de la emergencia. Y puede ser, pero también hay que darle otra mirada. Y la mirada es que, producto de la emergencia, hay dos situaciones que se da. Uno, una buena parte del gabinete ya tiene que empezar a comenzar a trabajar en lo que va a ser la reconstrucción, enterarse de la situación, ver las cifras, etcétera, porque el 11 de marzo comienza el gobierno, y si es un gobierno de emergencia, más aún lo será con una emergencia que está ocurriendo ahora mismo. Ya ni siquiera es una narrativa, es una realidad. Entonces, siendo muy práctico, necesita ese gabinete en acción, recopilando la información dentro de las funciones de lo que puede hacer un gobierno, un gabinete designado, no con poder real, pero empezar a trabajar ya desde el día uno. Y por otro lado, una mirada política. Cuando está el país más concentrado en una emergencia y los dramas humanos, hay menos cancha, hay menos opciones de crítica, hay menos posibilidades, aunque siempre las va a haber, de hecho ya hay algunas, pero no está ahí el eje, no está ahí el énfasis de la agenda, no está todo el mundo pendiente de los nombres, sino que más bien de lo que efectivamente pasa a ser lo más relevante e importante que estamos viviendo, y que son los incendios. Entonces también estaba esa mirada en el sentido de que mejor no postergarlo. De hecho, al propio gobierno le ha servido esta emergencia en la línea de que mientras estaban en plena discusión de la división de la izquierda con el Partido Socialista congelando relaciones con el gobierno y varios dando por sepultada esta alianza del oficialismo, comienza esta emergencia y ya no pasa a ser el tema prioritario. Entonces, ahí viene la presentación de estos 24 ministros, no 25. Algunos ya criticaban, que decía, bueno, ¿y dónde está la promesa de achicar los ministerios? Bueno, el tema de los ministerios, para que quede claro, pasa por el Congreso. Fíjense que yo misma pensé que existía alguna manera de eliminar ministerios a rajatabla, digamos, diciendo, se acabó el Ministerio de la Mujer, por decir un ejemplo. No, tiene que pasar por el Congreso. ¿Y qué ocurre cuando hay biministros? Lo único que no hay es un ministro adicional. Todo el aparataje hacia abajo, toda la estructura ministerial sigue existiendo. Por lo tanto, si se trata de ahorro del Estado, no es mucho, no es nada en realidad, desde ese simbolismo. Pero como sea, se iban a anunciar 25 y se anunciaron 24 por la bajada del ministro de Minería a último momento, producto de una metida de patas, si es que se puede analizar así, de la empresa minera donde él trabajaba, en el cual se saltaron quizás los lineamientos, la instrucción de no dar a conocer el nombre, ni felicitar, ni nada por el... Y la empresa no hizo caso y por redes sociales anunciaron a este nuevo ministro que quedó abajo, y ahora contamos con 24. Sigue siendo una enormidad, ¿eh? Lo tengo, Fernando, en una entrevista en mi canal esta semana, analizando el gabinete. 25 ministerios para un Chile pequeño, el tamaño que tiene Chile, es una enormidad. No hay ningún... Yo creo que en Latinoamérica, de hecho, a pesar de los populismos, etcétera, no quedan países con tanto ministerio. Milei los achicó apenas llegó. Vamos a ver si cumplen parte cuando ya esté en el poder, por lo menos de mandar las reformas al Congreso, ¿no es cierto? Ahora, dime. No, nada, solamente no entiendo por qué una persona que ha sido escogida para cumplir una función ministerial supuestamente por sus virtudes, deja de tener virtudes por el hecho de que algunos sicón, que sobran en este país, o siconeó. Esa es la palabra que hay que usar. Empezaron, no resisten las redes sociales algunos tarados. Entonces, pero eso ¿cuál es el problema con la persona? No entiendo eso, fíjate, no lo comprendo. Que porque se adelantó, entonces ya no vale. Puede haber algo más, ¿cierto? Que no Puede sabemos. ser.
Y que nadie sabe porque no se ha filtrado. Si se filtra lo comentaremos para no estar inventando trascendidos, etcétera. No. Ahora vamos al tema del gabinete, no nombre por nombre, pero a modo general. El discurso de José Antonio Kast sigue en la misma línea de cuando asumió la victoria electoral, que tiene que ver con la unidad nacional, habló varias veces, y de restaurar el país. Tan distinto a el discurso de Gabriel Boric hace poquito, casi 4 años atrás, de refundación. Presenta a su equipo de trabajo a la primera línea, para abajo quedan un montón de otros cargos, demasiados también. Todo tenía que ver con la refundación, ¿no es cierto?, de Chile, y hoy todo tiene que ver con la restauración. Mira cómo se dan las cosas en solo 4 años, repitiendo esto de la unidad nacional, y efectivamente es un gabinete, estos 24 ministros, mayoritariamente independientes. Ahora, cuando hablamos de independiente, ¿en qué línea de independiente? Si ustedes miran sus currículum, claro, prácticamente casi todos vienen del mundo privado, de empresas privadas, algunos de organismos de investigación como Libertad y Desarrollo, en esa línea independiente. Es decir, que no han firmado por algún partido. Pero si uno saca los perfiles de esos personajes, todos van en la línea de José Antonio Kast. Obvio. Es un gabinete muy identitario del punto de vista de lo que es José Antonio Kast. Y eso es evidente. El primer gabinete de un presidente tiene que reflejar su programa de gobierno y tiene que reflejar su perfil. Después las cosas se van diluyendo si es que los presidentes pierden popularidad, pierden poder, van perdiendo amplitud política, se les va estrechando el cerco y siempre uno se ve el gobierno de Sebastián Piñera, en el caso de Gabriel Boric, se ven obligados a incorporar más personas del mundo político, de la primera línea política, esos políticos que hablan que tienen experiencia, una palabra que se ha repetido mucho. El primer gabinete es el wishful thinking, ¿no? Esto es lo que quiero hacer para el país con estas personas. Y por eso hubo algunas críticas, porque solamente hay un representante de cada partido político, pero en el resumen, ¿qué es lo que quiso hacer con este gabinete? Representar a las fuerzas del rechazo, de una amplitud bastante más de lo que la gente creía, incorporando, por ejemplo, a Jaime Campos del Partido Radical, Jimena Rincón, que ya tiene más vías que Michelle Bachelet. ¿Cómo sobrevive Jimena Rincón? Porque acuérdense que termina Desde Corcho. No, se pasó. Acuérdense que termina ahora su periodo senatorial, que no pudo repostularse porque el actual oficialismo puso una solicitud en el Tribunal Constitucional y por ella consideraba que ella no iba a la reelección, ahora ya no se puede ir 2 veces. Y por un tema de resquicio, bueno, la sacaron de la carrera senatorial. Y miren cómo sobrevive, ya me voy a ir al tema de ello. ¿Qué se puede decir a modo de conclusión? 1, que corresponde al perfil de José Antonio Kast de esta persona. 2, los 17 independientes son personas muy destacadas en su ámbito privado. Es decir, el canciller, por ejemplo, que es quien representa el más alto mando después de Luksic, digamos, de Quiñenco, con 20 sociedades, es una persona exitosísima en el ámbito privado. Lo mismo con el ministro de Justicia, lo mismo con otros ministros que si uno los pasa al ámbito privado, son personas tremendamente exitosas. Eso es lo que sí, son todos una especie de como de Piñera, digamos, en sus propios ámbitos. Eso por un lado. Desde el punto de vista político, puso personas de Chile Vamos, son 3 creo de Chile Vamos, representando a cada partido político, que 2 son muy cercanos a él. En el caso de Undurraga en Cultura, creo que ahí quiso hacer un punto político que después lo voy a analizar. El tema es que este gabinete es lo que él quería representar, las fuerzas del rechazo, pero la pregunta que voy a levantar acá para que la vayamos respondiendo es si este gabinete corresponde a la creación de una nueva derecha, y ahí sí tengo mis dudas. Muy distinto tener esa representación amplia, dejando fuera la derecha dura, que en este caso sería Partido Nacional Libertario, a representar ese gabinete una nueva derecha como coalición. Esas son cosas distintas. Y en segundo lugar, cómo han perdido espacio los partidos políticos, Fernando. Mucha crítica
desde Longueira, que también ha como querido resucitar, pero todavía no, diciendo que varios de estos ministros son como el yogur, que tienen fecha de vencimiento muy pronto, diciendo que no hay como un arraigo en los partidos políticos, no solamente él, María José Hoffman de la UDI, diciendo que hay un menosprecio en los partidos políticos, Kaiser diciendo que una administración sin anclaje político partidario va a ser una administración débil. Entonces, puede ser, pero el punto que uno se pregunta acá es, ¿qué garantía da el hecho de incorporar a todas estas personas del mundo político que todas estas personas dicen que sería muy relevante? ¿Qué garantías da de que vayan a alinearse en el Congreso? Ninguna. Porque hoy en día el Congreso no funciona así, propio de nuestro sistema político y propio de cómo se da la política hoy en día. Ok, vamos a contarles, amigos, de Kame ERP, un software con inteligencia artificial que se hace cargo de la gestión completa de todos los aspectos de su empresa. Es un software muy avanzado, muy fácil de aprender, que usted puede llevar en su celular para estar averiguando qué es lo que ese cerebro electrónico tiene en su mente, cómo le está manejando las cosas. Usted naturalmente es el que manda, pero este software es realmente muy, pero muy poderoso. Y hoy en día hay que usar todos estos recursos si usted quiere salir adelante con su empresa. Sigo con Allware. Ya sabéis, es una empresa que se hace cargo de la optimización de todos los aspectos instrumentales de una empresa. Por eso que se llama Allware, todas las herramientas, todos los instrumentos. Con un especial énfasis en la parte informática, eso sí, pero también con la automatización de los procesos propiamente tales, industriales. Se hace cargo del tema de la continuidad operacional, proyectos de automatización que usted pueda tener para mejorar la eficiencia de su empresa. Todas esas cosas, estimados amigos, bueno, le va a permitir además, porque son expertos en esto, cumplir con unas leyes bastante complicadas y con multas tremendas asociadas a ellas que tienen que ver con los delitos informáticos, de ciberseguridad. Ahí está la parte informática de Allware. Si hay unas multas que son de más de 1.000 millones si usted no está al día en eso. Usted sabe que han inventado 1 millón de disposiciones, las burocracias recientemente no hacen otra cosa que inventar nuevas reglas, nuevas exigencias. Bueno, así que ya saben, Allware es para todo eso. Continúo con Praderas de Frutillar, una iniciativa inmobiliaria muy cerca de Frutillar, a 5 minutos. A 5 minutos de Frutillar. De manera que usted tiene su parcela de 5.000 metros con agua instalada ya, electricidad y fibra óptica, un lugar maravilloso con una vista a los volcanes, al verdor, a las praderas, pero además a 5 minutos de Frutillar. O sea, si usted quiere ir a comer a un restaurante, a comprar algo en algún negocio, al Teatro del Lago, al lago mismo, está a 5 minutos. Y termino con Autowolf.cl, una empresa que va a su casa a arreglar la carrocería de su auto y en 24 horas termina la pega y deja su vehículo como nuevo, la carrocería. Bueno, Nicole dijo bastantes cosas, me voy a ver si me acuerdo de algunas que sea para comentarlas. Una, lo de Campos, el ministro de Agricultura, que tiene un apellido adecuado además para ser ministro de Agricultura. El hombre es radical y el primer comentario que hicieron en las filas del Partido Radical es que era una vergüenza que hubiera aceptado el cargo. Yo encuentro una vergüenza que digan que es una vergüenza aceptar un cargo de picado y revelando así su disposición a entrar en guerra con el gobierno desde el primer minuto, negando la sal y el agua, negando a la participación de un hombre que tiene experiencia en esas materias. Campos no viene llegando a otro planeta, entiendo que es un hombre que ha estado en ese ambiente, en el ámbito de la agricultura hace mucho tiempo, no solo por su apellido, y ya manifestaron que les da vergüenza. Yo creo que debieran darle más vergüenza cuando se miran al espejo los radicales, porque han pasado desde los años en que dejaron de ser los gloriosos 40, han pasado por todas las posturas, oportunísticamente hablando, para estar en el poder, para agarrar aunque sea una migaja. Han estado, digamos, a 4 patas debajo de la mesa agarrando migaja. Son un partido que realmente no debe mirarse al espejo y sin embargo hablan de vergüenza. Encuentro vergonzosa esa postura del Partido Radical. Debieran quedarse callados. Ahora no significan nada, pero por lo menos aún así es recomendable quedarse callado.
Eso por un lado. Segundo, por lo que vi hay muchas damas en el gabinete. Este es un matriarcado casi. Todas bastante buena moza en general, ¿ah? Parece que corresponde al sector. Como tú dices, de mucha eficiencia profesional. Y yo creo que no sé si eso va a ser una nueva derecha o no, Nicole, pero sí es lo que la gente quería, lo que el país necesita es competencia técnica. Ya quedamos, digamos, hasta la tusa con estos niñitos que solamente saben tener aspiraciones, que solamente saben tener ideales, que solamente saben, digamos, hablar, charlatanear, pero que no tienen idea de gestión de nada. Necesitamos gente que sepa conducir el avión. Necesitamos gente con expertise. Y si son todos como Piñera, como dices tú, estupendo. Ahora, los reclamos de los políticos como el señor Longueira, que lamentablemente resucitó, debió haberse seguido en su tumba política, para decir eso que dijo de que el yogur con fecha de vencimiento, todo tiene fecha de vencimiento si es por eso por Longueira, incluido usted, que hace rato que venció. Claro que estos ministros tienen fecha de vencimiento, o tienen vencimiento más bien, no sé la fecha. Todos los ministros se pueden ir, los presidentes terminan sus mandatos. ¿Qué quiere decir con que tienen fecha de vencimiento? Simplemente agarró una frase que se puso de moda lo de la fecha de vencimiento y la tiró. Me parece mala leche Longueira. Y lo mismo los otros políticos. Me parece penca la actitud también de Kaiser. O sea, antes que empiecen a gobernar, ya empiezan los picados y los críticos a poner piedras en el camino. Lo encuentro muy penca. Tercero, me pareció muy bueno todo lo que dijo en esta ceremonia Kass. Me gustó su intervención. Fue muy clarito, fue muy realista, que el camino va a ser difícil. Y olvídese, señor Kass, de las críticas de, de los resucitados, de los picados, de los incómodos. Simplemente haga la pega que tiene que hacer, que el país está esperando. Usted tiene el apoyo de más del 60% de la población y espero que va a tener en el Congreso apoyo de algunos que aparecen ahora como adversarios, pero que yo creo que en algunos sectores están recapacitando. Estoy convencido, o por lo menos me hago esa esperanza. Mira, vamos con algunos conceptos, ¿ah? Y con respecto al tono y las palabras de Kast, el tema de convocar nuevamente un gobierno de emergencia y presentar este gabinete que va a estar trabajando para este gobierno de emergencia, va muy ligado al tema de la unidad nacional. Es decir, cuando uno plantea un gobierno, no desde un punto de vista ideológico, que lo tienen, ¿eh? Pero cuando uno plantea un gobierno con una convocatoria, hay que convocarse en torno a algo. Y donde está convocando en torno a la emergencia. Entonces, eso de alguna manera puede anular, no anular del todo, pero bajar los ánimos en esta crispación política que hemos vivido desde el gobierno de Sebastián Piñera II a Gabriel Boric. No lo va a lograr del todo porque la política es la política. Pero eso es lo que está intentando hacer con este llamamiento. Él, en parte de las palabras del día martes, decía que están todos convocados, todo este equipo, para trabajar por Chile, siempre hablando de eso, más allá de las disputas políticas. Pero aquí es el problema también, Fernando. Tú lo entiendes, yo lo entiendo, pero este es un problema porque ¿qué es lo que hay más allá de las disputas políticas? Si al final de cuentas el Chile que queremos no es el mismo Chile que quiere José Antonio Kast o el que quiere el grupo que hoy está en el oficialismo, que va a ser oposición. Ese es el fondo del problema. Entonces, convocar a esto, mira, ni siquiera en esta emergencia que se está viviendo en la región del Biobío ahora actualmente con los incendios, hay unidad en el sentido de que van bomberos y les disparan a bomberos. Entonces, hay un grupo que quiere otra cosa, ¿no? Bueno, eso es la política. Entonces, cuando uno siempre trata de plantear estas cosas como más allá de las disputas políticas, no, si lo que va a vivir son disputas políticas, ¿qué es lo que hay más allá de eso? Entonces, el modelo que él plantea es bastante claro y la gente que eligió para eso está muy alineada con eso, es decir, en economía, bajar impuestos y bajar la burocracia y esos permisos que nos tienen asfixiados, que no surgieron de la nada, surgen de una agenda bastante clara, en todo caso, que es un tema para tratar en otro programa, pero hay en la oposición que estará en la oposición a partir del 11 de marzo, ¿están de acuerdo con desregular? A mí me parece que no. Entonces, está bien, suena bien, y la convocatoria a un gobierno de emergencia en la unidad nacional está perfecto. Ganó las elecciones y sigue gustando el tono.
Pero efectivamente el fondo es que el fondo no ha desaparecido y que hay personas que miran ese bien de Chile de una manera distinta a como lo ve José Antonio Kast. Y aquí entramos en un Pero tema Nicole, súper interesante. Nicole, da lo mismo lo que diga Kast con respecto a la unidad. Es una cosa que hay que decir. No puede decir, voy a gobernar por unos pocos chilenos nomás, para los que están conmigo. O refundar, o Tiene que hablar refundar. de la unidad. Tiene que hablar de la unidad y tiene que hablar de Dulce Patria recibe los votos. La cuestión es lo que haga. Hay una diferencia con Piñera. Piñera también habló de unidad. ¿Te acuerdas que citó unas mesas a la moneda que no le dieron pelota? La diferencia es qué es lo que haces tú después de esa convocatoria. Si te la tomas en serio y luego te rinde, o si simplemente la utilizas como una frase, un mantra que hay que usar, pero estás dispuesto a llegar a hacer las cosas que hay que hacer contra viento y marea. Esa es la cuestión que me importa a mí. El estilo de Kast es muy cortés, un hombre cuidadoso, un hombre cauteloso, un hombre inteligente, que no dice estupideces y utiliza cuando es necesario estas frases estándar del repertorio político, como eso de la unidad. Todo el mundo la ha usado esa palabra. Todos hablan de unidad, incluso Boris ha hablado a veces de unidad. Pero la cuestión es qué se hace, no lo que se habla. ¿Qué se hace? Y cuando empiecen estos señores a dispararle a los bomberos, o cuando aparezcan otros a tratar de quemar el país en las calles si es que pasa, o cuando aparezcan los demás allá, criticando o desde adentro. Bueno, ahí me interesa qué va a hacer Kast, la conducta que va a seguir Kast. Esa es la cuestión central para mí. Lo que diga ahora me importa un huevo porque sé que tiene que decir esas cosas. Esto es como cuando tú vas a un funeral, Nicole, y le dices ayudándolo a sentir, aunque en realidad tú no sientes ni una cosa y tampoco lo podías ayudar a sentir, no veo cómo se puede ayudar a sentir a otra persona. Pero son frases estándar. Estoy ayudándote a sentir. Pero tú, no. Así que yo no me preocupo de esa parte. Sí, claro, me preocupa que le van a poner obstáculos los políticos, que es una raza bastante miserable para mi gusto por lo menos, le van a poner obstáculos desde adentro y desde afuera. Unos porque están con la servilleta puesta y no los invitaron a la mesa. Otros porque odian esto que tú llamaste la ideología de derecha, creo, pero que no es una ideología en realidad. Son principios y Los son principios. realidades. Porque no me van a decir ustedes que es simplemente una ideología, decir que cuando la gente está en libertad de acción puede hacer más cosas que cuando está oprimido por 50.000 reglas, leyes y impuestos. Es un hecho científico, matemático, por así decirlo. No es una ideología. Ideología es la de ellos. O sea, un cuenteo del tío gigantesco, basado en irrealidad y en fantasía. Bueno, yo espero ver lo que hagan estas personas, yo espero ver lo que haga Kast, yo espero ver cómo reaccionan ante los obstáculos y ante los ataques y ante los torpedos y ante todas esas cosas. Que hable lo que quiera de unidad, me da lo mismo. Me interesa qué es lo que va a hacer a partir del 11 de marzo. Y ahí voy a empezar a juzgar, digamos, en serio. Por el momento, dejo que hablen todos lo que quieran. Sí, ahora el punto que te planteaba tiene que ver con una de las críticas que se le hacía al gabinete con respecto a estos independientes o mucho tecnicismo. Mira, y aquí viene el punto. Efectivamente, varios de quienes integran los ministerios importantes como Economía, Justicia, Cancillería, etcétera, vienen del mundo privado siendo muy exitosos. Es decir, no vienen estas personas que no le han ganado a nadie, muy por el contrario, ¿no es cierto? Sobre todo, bueno, no sobre todo, pero un ejemplo de eso es Maquena, que renuncia como a 20 directorios, va a tener que seguir renunciando para poder asumir Cancillería. Pero la diferencia que se da, y es un tema que siempre se conversa, es por qué en el mundo político o asumiendo un ministerio no es lo mismo que una empresa. Y claro, porque estas personas muy exitosas están acostumbradas a trabajar en un mundo en el cual existe un objetivo común en una empresa y es que esa empresa salga adelante, ¿cierto? Claro, siempre va a haber un trabajador que odia a la empresa, a su jefe, pero cuando tú manejas una empresa o manejas 20 empresas, tú las manejas, en cada empresa tiene un objetivo común y ese objetivo saca adelante. En política no se juntan los objetivos comunes, son distintos objetivos, son distintos intereses que se van contrarrestando, que se van chocando y por eso es distinto. Entonces, efectivamente, a lo mejor van a tener muy buen manejo, pero a lo mejor no, incluso siendo muy exitosos en el mundo privado. Eso es una de las grandes diferencias y por eso también están tratando de
aumentar las críticas diciendo esto es un gobierno de gerentes. No, yo no diría eso porque además abajo de los ministerios están las subsecretarías, las gobernaturas. Hay un entramado gigante de cargos y no necesariamente esos van a seguir siendo designados para gente alineada o muy relacionada del punto de vista personal con Kast, sino que a lo mejor ahí sí hay espacio para gente que se maneja en el Congreso, en esas transacas, que llama por teléfono y le contestan al tiro porque es amigos, se conocen desde los 90, no tengo idea. Hay espacio para eso. Pero sí un buen punto a hacer es que efectivamente, no necesariamente porque estas personas son muy exitosas en ese ámbito privado, lo van a hacer en el ministerio. Bueno, no sabemos. Puede que no. No sabemos. No sabemos cómo les va a ir. Pero por lo menos sabemos que tienen digamos, las capacidades. A lo mejor no es suficiente. Pero yo prefiero un gobierno de gerente, como dicen los picados y los perdedores, a un gobierno de patanes, ignorantes. Ahora, a los gerentes puede que no les vaya tan bien, por supuesto. Pero desde luego les puede ir mejor que a los patanes. Bueno, hemos tenido ese experimento todos estos 4 años. Hemos visto lo que significan estos gobiernos basados en ideólogos al peo, en partidarios de causa fantasiosa, que no tienen capacidad de gestión, que no saben ni sumar. En la dirección de presupuesto, acuérdate de todas las chambonadas. O sea, gente que no sabe las cosas elementales. Entonces, evidentemente que, por supuesto que no hay nada garantizado en esta cuestión. Ahora, la gran ventaja que tienen las empresas, Nicole, no solo que tienen un objetivo común, obviamente, sino que las órdenes se cumplen. Y esa es la diferencia con la política, que tú no puedes dar una orden y se cumple, sino que tiene que pasar por un congreso, por ejemplo. Tiene que pasar por todo un aparato administrativo donde puede haber un montón de gente saboteando. Tiene que estar de acuerdo más o menos con el sentir de la gente que va a votar en la próxima elección. Esa es la gran diferencia. Las empresas funcionan como dictaduras en miniatura. Claro. Y esta es una república democrática. Ese es el problema número 1 de toda democracia, por lo demás. Por eso que son tan lentas en reaccionar, en hacer cosas, hasta en la guerra. Se demoran, y vienen las peleas, y vienen los taraos, y vienen los imbéciles, y vienen los odiadores, y dificultan y ponen problemas. Lean la historia de cómo lo que le costó a Churchill iniciar, digamos, las acciones necesarias en la Segunda Guerra Mundial. Se encontraba con problemas dentro del gabinete. Lean un poco de historia. Entonces sí, van a tener problemas, no, las cosas no van a salir tan bien como en una empresa, por supuesto, pero al menos nos dan esta garantía, que saben lo que hay que intentar hacer para que las cosas funcionen. Saben lo que hay que intentar. Si ese intento no sale 100% o incluso no sale en absoluto, pero el intento por lo menos va a ser científicamente correcto, por así decirlo, y no una chambonada al estilo de los genios que gobernaron este país, que lo único que sabían era cantinflear hasta el día de hoy. Cantinflean nada más, pues. Oye, dos nominaciones particulares para comentarla, 3 en realidad, 3 situaciones, porque además está lo del Partido Nacional Libertario que quedó fuera. Varios decían, bueno, pero esta designación de gabinete, vi algunas caricaturas en redes sociales, como esto es un flan, de hecho con la cara de José Antonio Kast en un flan. Deja que los perros ladren. Deja que los perros ladren. Pero voy a hacer un punto acá, y acá hay alguna especie de viveza con respecto a algunos nombramientos, y está haciendo un punto político. En algunos momentos se hablaba de que el Ministerio de la Mujer, ineficaz, ineficiente, incluso estaba ahí dando vuelta el tema de eliminar el Ministerio de la Mujer, algo que en campaña José Antonio Kast no quiso volver a entrar porque le llega por todos lados este tsunami de que es machista, de que está en contra de la mujer. Ya le golpeó eso en la elección pasada y no entró en ese tema. Pero miren a quién designan el Ministerio de la Mujer, que no sabemos si va a terminar siendo ministerio cuando termine este gobierno, y esperemos que lo elimine, ¿ah? ¿De qué sirve? Bueno, pero designa a Judith Marín, del Partido Social Cristiano, que ha hecho campaña porque ella fue concejal por San Ramón, etcétera, diciendo que ella es una evangélica con carácter y con orgullo. Ella es una persona que está en contra del aborto. Los evangélicos están en contra del aborto. Es una persona diametralmente opuesta a lo que ha sido el Ministerio de la Mujer y la mirada del feminismo de la izquierda y de este gobierno. También de Michelle Bachelet. O sea, es completamente lo contrario
a lo que hemos venido a escuchar y ver de lo que ha sido el Ministerio de la Mujer. Y ahí está haciendo un punto político. Podrían nombrar a una persona neutra, digamos. O, no, nombra a Judith Marín. Nombra una sepulturera del ministerio. Exacto, más o menos, sí, pues. Y mira lo que ocurre con Undurraga, que a varios no les gustó la nominación porque Evópoli ha sido. Evópoli que va a desaparecer. Y a todo esto el Partido Radical, que tanto critica a Jaime Campo, va a desaparecer, pues. Entonces, tampoco tienen una. Dijeron que lo iban a pasar al Tribunal Supremo, etcétera, pero. Tribunal Supremo. Bueno, el Tribunal Supremo. De los radicales, además. No me hagan reír. Está más allá de la UTI, digamos, Evópoli. Pero Evópoli, evidentemente, todo el mundo sabe que fue el partido de Chile Vamos más duro y crítico con José Antonio Kast. Evópoli que se supone que representaba esa derecha liberal que a ratos representa una socialdemocracia en algunas ideas económicas, en fin. Pero se supone que Evópoli es esa derecha liberal. Y miren a quién pone en cultura. A Francisco Undurraga, que el mismo Francisco Undurraga era de esas personas que criticaba a Kast y Evópoli decía, jamás estaremos con Kast. El caso de José Antonio Kast, que decía que no iba a darle énfasis a los temas valóricos o conservadores, etcétera, pone a la persona que representa todo lo contrario de él, pone a lo que supuestamente debiera ser una derecha mucho más liberal con Francisco Undurraga. También está haciendo un punto político ahí, hablando de la amplitud que quiere que tenga su gobierno. Entonces, hay que leer también entre líneas las designaciones, porque... Bueno, ¿quién lee esto entre líneas con lo de Undurraga? ¿Qué es lo que tú crees que va a ser Undurraga? Que no va a ser ese gobierno tan conservador y atrincherado. No, ¿y quién dijo que iba a ser así? Bueno, pero estoy Sí sé, pero yo me pregunto, me estoy haciendo una pregunta a mí mismo. Siendo el estado anímico de las opiniones de las personas. Bueno. Estabas diciendo que Undurraga representa cosas contrarias a Kast. Puede ser. Más amplias, más liberales, no sé si contrarias. Pero bueno, y entre paréntesis, oye, ese Ministerio de la Cultura, ¿para qué sirve? También, chao. Deberían eliminar. Yo no sé qué es lo que sirve el Ministerio de la Cultura. O sea, la cultura no tiene nada que ver con burocracias, ni con decretos, ni con premios, ni con financiarle una película chanta a un cineasta del régimen, ni con publicarle un libro con poemas malos a un poeta del régimen. ¿Qué tiene que ver porque la cultura es una cosa que la produce la gente que tiene talento o que tiene ganas. O por último, que se autoedita un libro, o que pinta un cuadro, o no sé qué otra cosa. ¿A qué se dedica el Ministerio de la Cultura? ¿Qué es lo que hacen el día a día? O sea, ¿qué es lo que hicieron en estos 4 años en el Ministerio de la Cultura? ¿A cuánto les pasaron plata? Finalmente se trata de eso, de plata, a los artistas, digamos, que son cercanos. Bueno, es una cosa bastante marginal por último, ¿eh? Ahí ponen a Evópoli que haga su cosa marginal y que le siga dando plata a los poetas. A lo mejor alguien escribió una poesía sobre Evópoli, a eso le van a dar una beca, qué sé yo, cosas como esas. Lo tiró, digamos, a una cuestión que no tiene relevancia ninguna. O sea, Evópoli no tiene relevancia y lo mandan a un ministerio que no tiene relevancia, me parece correcto, muy correcto. Claro. En defensa, oye, ¿quién es el de defensa a propósito? El de defensa es también una persona cercana a Kast, es Fernando Barros, que es un abogado muy conocido también, muy exitoso y también de línea dura. Pero, por ejemplo, el ministro de Justicia, acuérdense que ahora el Ministerio de Justicia se llama Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nombra a Fernando Rabat, ligado al grupo de abogados que era muy cercano o era cercano a Pinochet, como era el abogado Rodríguez, conocido de Pinochet y defensor de Pinochet. Y ya 17 agrupaciones de derechos humanos hicieron un comunicado diciendo que se oponían o que criticaban la nominación de Rabat en el Ministerio de Justicia porque su currículum ligado a la defensa de un dictador, etcétera. Veamos en qué queda eso, pero claramente va a tener gente en la calle, va a tener críticos, ¿no? Que ladren todos estos perritos chicos, que ladren todos los que quieran. Esa gente no tiene remedio.
Si tú alguna vez le hiciste una venia a Pinochet, yo una vez le hice una venia a Pinochet, estaba en una, no sé, me acuerdo en qué, y de repente se me acercó y me metió a conversa y yo conversé con él. Así que yo también debiera ser proscrito, no debiera estar en YouTuber, debieran perseguirme, debieran colgarme un poste. Ah, esa gente no tiene remedio, viven en el odio, en el resentimiento, en el pasado además. Entonces, si tú tienes una relación, aunque sea de una tercera derivada con alguien que a su vez como abogado tiene que defender a quien lo busca como abogado, entonces tú no tienes derecho a existir, no tienes derecho a ocupar cargo. Te detestan, te odian, eres facho, facho. Bueno, esa gente, oye, no sirven de nada, no valen nada, no aportan nada, nunca aportaron nada, más que críticas y gritos y todo lo demás. Y no sé, a mí me interesa lo que va a hacer Barro en defensa. Me imagino que lo primero es sacar a Aldestein y los demás comunistas que están adentro al tiro. Eso es lo primero que habría que hacer, a menos que estén atornillados de alguna manera, pero espero que no, creo que no. Tienen que salir. Y yo espero eso, yo espero actos, quiero ver los actos. Oye, a propósito de actos, por último, para hacer el último análisis del gabinete, el Partido Nacional Libertario finalmente quedó afuera. Y también acá hay dos maneras de verlo. Aquí no Ujú. hablamos de verdad absoluta. No, Y uno es que no le ofrecieron un gabinete político donde pudiera crecer la figura de Johannes Kaiser, donde pudiera a lo mejor marcar su identidad y pudiera seguir en este camino a hacer crecer el Partido Nacional Libertario y también su figura como un candidato presidencial en 4 años más. Pero también hay una mirada en el sentido que a lo mejor no le interesaba en este primer ciclo o no le interesaba a José Antonio Kast tener una figura que abiertamente quiere volver a competir en una presidencial y por ende iba siempre a estar más o menos en competencia con el liderazgo o así yéndose por es. caminos propios Como o vicepresidente, una cosa así. interfiriendo en el propio programa de José Antonio Cast y por eso mismo es que no les ofrecieron nada interesante y de hecho Johannes Kaiser este miércoles dice que el Partido Nacional Libertario no está para subsecretaría ni otro tipo de cargos porque efectivamente hay un montón de cargos que llenar y que pueden ser convocados. Y en esa línea quizá también está esta otra mirada en el sentido de que el Partido Nacional Libertario sale arriba de Chile Vamos, tiene más afiliados que Chile Vamos y ha sido un poco ninguneado en este primer ciclo de gobierno de José Antonio Cast y no tomado en serio o no tomado con el peso que corresponde. Quizás lo mismo que le hizo Chile Vamos al Partido Republicano en su minuto cuando empezaron por el camino propio. Bueno, ese es el punto con el Partido Nacional Libertario, que el hecho de que abiertamente necesitan crecer, abiertamente tienen un candidato presidencial ya preparándose para 4 años más, produjo esta división. Y claro, ellos son los desafiantes, y son los desafiantes para el Partido Republicano, que en algún minuto era la nueva derecha, pero ahora también hay otro partido que podría ser. Antes que sigas, porque estoy viendo que tenemos problemas con Internet, les quiero recordar, amigos, Servicio Logístico de Ingeniería Consultores, ya saben, por lo menos una vez al año deberán hacer que les revisen su logística por si está mal, si hay algunas partes que están mal, ellos las van a encontrar y les van a recomendar, les van a dar una opción mejor y les van a buscar el personal. SLI Consultores. Sigo con compreoro.com, el lugar para comprar oro o y plata para tener no solo una reserva financiera intocable, sino una excelente inversión. Luego recibo con mucho cariño, por supuesto, una empresa nueva, Safe Tire Trail, Safe Fire Trail, que es una empresa que ofrece un carro de arrastre para intervención inmediata cuando empieza un incendio. O sea, es un carrito que usted engancha a su camioneta, por ejemplo, y lleva 1.000 litros de agua, motobombas, mangueras, extintor y todo lo que necesita para un primer ataque al fuego antes que llegue, digamos, la caballería, antes que lleguen los bomberos o los aviones. Esto es ideal para una empresa agrícola donde empieza un fuego. Usted no tiene una manguera de jardín en una empresa agrícola. A 200 metros se empezó a quemar un establo o lo que sea. Usted llega de inmediato con este vehículo de arrastre, remolcado con 1 tonelada de agua, más extintores, más todas las mangueras, la motobomba, y puede empezar a combatir, incluso extinguirlo antes que llegue más ayuda. Así que esto es ideal para empresas agrícolas, para propiedades rurales, para municipios, etcétera.
Así es que termino con flamencas.cl, artistas del flamenco disponibles para eventos privados, matrimonios, cumpleaños, reuniones de familiares, eventos corporativos, etcétera. Contarles de Insight Chile, básicamente se dedican a facilitarle los temas tributarios. Otra vez se paró todo. Ya, se acabó esta cuestión.